Ahora sí, chicas, eh, como habíamos mencionado desde la semana anterior, la clase anterior, vamos a ver los distintos tipos que, que puede adoptar esta, este mercado, un mercado de comercio, cuando estamos hablando de una competencia imperfecta. ¿Sale? Habíamos mencionado también que se divide en dos, una competencia perfecta y una competencia imperfecta. Pero a su vez la competencia imperfecta se divide. Existen varios tipos de este tipo de mercado, ¿no? Y el primero que vamos a ver es el del monopolio. De manera general, la competencia imperfecta, pues es lo contrario que la competencia perfecta, ¿no? Este, las principales características de este tipo de mercado, pues es que obviamente el productor o el vendedor va a ser el principal elemento, va a tener pleno control sobre la fijación del precio del producto o servicio. Si bien es cierto, considera otros aspectos, lo principal para él va a ser sus costos y su margen de ganancia, ¿no? Para fijar ese precio del producto, tal como lo veíamos al momento de calcular nosotros los costos, ¿no? Los costos de producción. Por supuesto que también tiene que considerar el mercado, la competencia, la situación económica, en fin, otras alternativas, pero principalmente va a quedar a decisión y a su libre elección ese precio. ¿Qué otra característica? Bueno, que en este caso el consumidor no tiene la influencia, ya sea ni por gustos ni por su demanda, para poder fijar ese precio, ¿no? Siempre va a estar establecido por los elementos que mencionamos. En este caso, tampoco hay una transparencia en cuanto a la información que se maneja en todo el mercado. ¿A qué se refiere? Bueno, que cada empresa va a manejar su propia información, cada empresa va a definir su proceso de producción, los materiales que utiliza, las calidades, las funciones, todo lo que le quiera agregar a ese producto o servicio. Por lo tanto, nos lleva a a la otra característica, ¿no? Que es que todos los productos van a ser diferenciados. Pueden compartir varias características, pero en su mayoría van a tener algo diferente. Ajá. Como mencionábamos, la calidad, la materia prima, de lo que está hecho, alguna función, parte del servicio, cualquier elemento, pero va a hacer la diferencia para que el consumidor pueda elegir entre uno y otro. En este caso, no hay un producto totalmente homologado. Al contrario, es distinto. ¿Vale? Esas son las principales características de una competencia imperfecta. Vamos entonces a ver qué es el monopolio. El monopolio, por definición, su concepto nos dice que es una estructura de mercado donde existe un único oferente o único vendedor o único productor de un cierto bien o servicio. ¿Sale? Por lo tanto, esa sola empresa, ese solo vendedor, va a dominar todo el mercado de la oferta. Va a ser el único que va a ofrecer ese producto o servicio. No hay más. En este sentido, nos estamos refiriendo a que tampoco va a haber ningún producto sustituto, no va a haber ningún producto que compita directamente con él, sino que es la única forma en la que el consumidor puede accesar a ese producto y a productos similares. No hay nada que se le acerque. Ese sería un monopolio. Como tal, el monopolio, monopolio total, si lo queremos llamar así, no existe. Ajá. ¿Por qué? Porque un monopolio total, estaríamos hablando de que una sola empresa vendiera todos los productos y todos los servicios los comercializara la misma empresa. Y no solo estamos hablando de un solo tipo de mercado, o sea, de una industria, sino de todas. Ajá. Por lo tanto, vamos a referirnos al mercado, perdón, al monopolio únicamente en el mercado en el que se encuentra el producto o servicio que fabrica esa empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de cuadernos, pues entonces sería de cuadernos únicamente.
Ajá. Pero entonces ese monopolio, como les decía, eh, no va a ser total, sino va a ser sectorial o por cada mercado, cada industria de un producto distinto. Bueno, esta es parte de lo mismo que ya comentamos, ¿no? Vamos a ver las características de este monopolio. Eh, Nos dice que la primera característica es que una única empresa productora y vendedora del producto o servicio. Es lo que ya mencionábamos, ¿sale? Solamente uno va a vender el producto y no hay sustitutos, como dice en la siguiente característica. No hay productos competidores directos, no hay nada que se le asemeje en el mercado. La siguiente dice, el número de compradores es grande y está atomizado. ¿A qué se refiere? A que la mayoría de los consumidores o de la población eh, busca ese artículo o ese servicio. Entonces, hay un gran número de demanda y está atomizado porque se refiere a que existe una necesidad por adquirir ese producto o servicio, cualquiera que sea, pero es un producto de necesidad, inclusive puede ser hasta necesidad básica, eh, y por eso es que tiene tanta demanda ese producto. Generalmente, cuando estamos hablando de monopolio, así sucede, ¿no? Así sucede, todas las personas quieren ese producto o necesitan el producto y por ello se mantiene vivo ese monopolio. También menciona que las barreras son muy rígidas para poder entrar al mercado. Pues sí, es más que obvio, ¿no? Si hay una empresa que domina todo el mercado y quiere llegar a alguien para competirle y pelearle ese mercado, pues lógico que las mismas empresas, el mismo monopolio no lo va a permitir o va a poner esas barreras. Ajá. Generalmente también, cuando estamos hablando de monopolios, estamos hablando de que tienen gran influencia sobre la economía, tienen gran influencia sobre las decisiones económicas que se tomen incluso en un país. Por eso es que siguen persistiendo y siguen estando vigentes esos monopolios, a pesar de que, como tal, los monopolios en la mayoría de los países a nivel mundial están prohibidos. Otra característica que ya mencionábamos es que el monopolista tiene el poder para fijar el precio, pues sí, si es el único que lo va a vender, es el único que comercializa y la necesidad existe por parte de los consumidores, entonces pues se lo tienen que comprar casi a cualquier precio, ¿no? Puede fijar el precio, pero tampoco puede exagerar o tampoco puede este, caer en excesos, ¿no? Tratando de abusar en demasía de ese público consumidor. Vamos a suponer que en el cuaderno que estábamos mencionando hace rato, una empresa diga, bueno, pues como yo soy la única que los vende, la única empresa, nadie más me compite, voy a vender un cuaderno a, a, no sé, 500 pesos, ¿no? Y bueno, miren que ahorita en el mercado hay bastantes caros, ¿no? De 200 o 300, pero vamos a suponer que cuesta 500, ¿no? Eh, pues es un precio bastante alto para pagar por un cuaderno. Entonces, el consumidor, si está dentro de sus posibilidades, lo comprará, pero en nuestro mercado, en nuestro país, difícilmente alguien va a pagar 500 pesos por un cuaderno. ¿Por qué? Porque las personas que necesitan o que ganan un salario mínimo, pues necesitarían prácticamente de una semana de trabajo para poder adquirir ese cuaderno. Ajá. Y de eso representaría, pues, el comprar un cuaderno o comprar alimento, ¿no? Para subsistir. Por lo tanto, lo más seguro es que no compre ese cuaderno, que se las ingenie y que a ver cómo le hace y a ver cómo toma nota, pero no va a comprar ese cuaderno. Entonces, ante esa situación, el monopolista, pues a pesar de que puso el precio que quiso, pues no lo va a vender porque está fuera del alcance de la economía de un país.
Por lo tanto, tiene que ajustarse, ¿vale? Por supuesto que no va a tomar en cuenta la competencia porque no existe, pero sí tiene que tomar en cuenta la capacidad o el poder de adquisición que tiene esa sociedad para poder fijar el precio de ese producto, ¿no? Otro dice que no hay movilidad perfecta de los factores de producción. Pues no, a nadie, como no hay competencia, pues nadie le, le importa, obviamente a la empresa menos, fabrica el producto sin importar la calidad, sin importar la tecnología ni el proceso de producción que implemente, porque de todos modos el producto lo va a vender. Si el consumidor lo quiere, lo va a comprar como sea. Y por último, también dice que el concepto de la curva de la oferta no aplica para el monopolista. Pues no, porque pues tampoco le interesa cuánto ofrecer o cuánto sacar a la venta, cuánto producir, porque no hay competencia. Tarde o temprano, si produce poco o mucho, de todos modos, se va a vender. Ajá, entonces no le ocupa ni le preocupa la situación de la curva de la oferta. ¿Qué puede originar un monopolio? Bueno, existen varias causas y ahorita en los tipos ahí también vamos a ver, ¿no? Pero principalmente puede ser cuando el productor o vendedor controla exclusivamente un factor productivo. Ajá, es decir, que solamente él tiene la infraestructura para poder fabricar ese producto, solamente ellos tienen la tecnología, el conocimiento, domina ese factor de producción, por ende, pues nada más ellos lo pueden fabricar. Otra es que una o varias patentes son concedidas a un único productor. En este caso tiene que ver mucho con la autorización del gobierno. Como les mencionaba, prácticamente los monopolios en la mayoría de los países están prohibidos, pero están permitidos por un tiempo determinado en algunos casos. Una de ellas es las patentes en cuanto a medicina. Ajá. Si una empresa crea una medicina nueva, con nuevas funciones, con nuevo padecimiento que cure, que sea innovadora, en fin, que haya invertido mucho en desarrollarla, el gobierno le otorga el monopolio por determinado tiempo. Es decir, que únicamente ellos pueden fabricar esa medicina. Y durante, no sé, 5, 10, 15, 20 años, le dan el monopolio para que él pueda explotar lo más que se pueda esa patente. Ajá, porque ellos la inventaron. Entonces, hasta cierto punto, suena lógico. Una vez que se termina ese tiempo, se libera la patente y las demás empresas, las demás farmacéuticas, tienen ya la libertad para poder copiar esa fórmula y poder comercializar una medicina ya creada por la competencia, ¿vale? Entonces, ahí, les repito, ese monopolio por cierto tiempo y en determinados casos está permitido. Otra causa es cuando el Estado controla la oferta, es decir, cuando las empresas son manejadas por el Estado. Y aquí en nuestro país tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ya que lleguemos a esa etapa, pues ahí vamos a ver. ¿Sí? Pero cuando el Estado controla las empresas, ahí está permitido, ¿no? No sé por qué, pero bueno, pues, podría resultar hasta lógico. Ajá. Y también cuando hay un monopolio natural, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando una empresa presenta costos medios decrecientes en un gran abanico de niveles de producción. Aquí estamos hablando de las empresas que manejan una economía a escala. ¿A qué se refiere? Bueno, a que una misma empresa maneje todos los procesos, tanto de extracción de recurso natural, como de producción o de industrialización para fabricar un producto, y también los de servicio o distribución para que llegue al consumidor final. Es decir, de principio a fin de un producto que lo maneje la misma empresa o empresas que pertenecen a un mismo grupo. Ajá. Ese monopolio se le llama natural eh, por las condiciones en las cuales se llevan esos niveles de producción. Ajá. Dentro de, está permitido porque para llevarlo a cabo se requiere de varias empresas, ¿sí? Vamos a llamarlo así, que es un monopolio un tanto disfrazado.
porque vamos a suponer que un mismo dueño tiene varias empresas. La primera empresa se dedica a pescar atún, ¿vale? Esa empresa lo pesca y lo vende a otra empresa que es del mismo dueño, pero esa otra empresa se dedica únicamente a procesarlo, a lavarlo y a enlatarlo, a cocinarlo, a hacerle todo para que ya quede listo para el consumidor final, ¿vale? Lo industrializa. Después esa empresa se lo vende a otra empresa para que ya sea el intermediario con el consumidor final, con los consumidores que compramos el atún. Pero esa empresa también es del mismo dueño. Son empresas distintas, pero se encargan de todo el proceso productivo en ese producto, ¿sale? Entonces, les repito, es un monopolio porque pertenecen al mismo dueño, pero al formar parte, más bien, o al intervenir empresas con distinto nombre, se puede disfrazar ese monopolio. Existen varios tipos de monopolio, principalmente son debido al producto y a la forma en que se manejan. Ahorita los vamos a ir viendo, vamos a ir mencionando a qué se refieren, pero de manera general hablamos sobre lo mismo, ¿sale? Primero tenemos el monopolio puro, donde nos dice que la industria formada por una sola empresa que elabora un producto del cual no hay sustitutos cercanos, cuando existen apreciables barreras de entrada a dicha industria. Este monopolio puro representa el concepto de monopolio que vimos al inicio. Una sola empresa que domina todo el mercado, que maneja un solo producto o servicio y que no hay ningún producto similar o sustituto. ¿Sale? Después tenemos el monopolio natural, que es el que mencionábamos, el de las economías a escala. ¿Vale? Con el ejemplo de Zoom. Ese es el monopolio natural. Después tenemos el monopolio legal, ajá, que también puede ser conocido como monopolio artificial. Y es cuando les mencionaba la parte de las patentes o cuando la empresa da una franquicia, perdón, cuando el gobierno da una franquicia al particular para que pueda ejercer ese mercado, ¿no? Influenciar sobre ese mercado. Pero aquí interviene el gobierno para otorgar esa, esa licencia, ¿no? De que alguien más lo pueda operar. El siguiente es el monopolio de emisión y este se hace referencia únicamente a los billetes, al papel moneda que puede circular dentro de una nación, ¿sale? Obviamente por temas de seguridad, por temas de economía, temas que tienen que ver con información confidencial, pues solamente una sola empresa tiene que ser la encargada de fabricar esos billetes, ¿no? No puede haber muchas, no puede haber varias para tener mayor control. Por lo tanto, pues ahí también tendríamos un monopolio, ¿no? Pero en este caso, vaya, pues es algo que resultaría hasta cierto punto lógico. Tenemos también el monopolio de demanda. En este caso es al revés, ¿vale? Cuando solamente hay un solo comprador, solamente una persona o una institución, casi siempre, es quien adquiere ese producto. Puede ser que vendedores haya muchos, ¿ajá? Pero eh, puede ser que vendedores haya mucho, pero solamente lo va a comprar una sola persona. Generalmente esto también tiene que ver con el gobierno, por los temas de seguridad. Vamos a suponer que el gobierno necesita mm, uniformes, uniformes para la policía, uniformes para el ejército, para la marina y para todos los uniformes que ocupa el gobierno, ¿no? En sus fuerzas armadas. Obviamente por temas de seguridad, pues solamente se los puede encargar a una empresa. Como es un producto textil, pues a lo mejor existen varias empresas textiles que podrían fabricarlo, pero como nada más hay un comprador, entonces ese comprador, que es el gobierno, va a decidir con quién se puede o con quién adquiere esos, esos artículos. ¿Sale?
Después tenemos el monopolio de oferta. El monopolio de oferta, pues es el monopolio puro, igual, donde solo existe un vendedor y existen numerosos compradores, nada más que también se lo puede conocer como monopolio de oferta. El otro es el monopolio discriminador de precios. Se refiere a que ese mismo vendedor, solamente hay un vendedor, recordemos, pero va a manejar distintos precios dependiendo del comprador. Ajá, dependiendo de a quién se lo va a vender. Esto generalmente sucede, o lo podríamos ver ejemplificado en eh, cuando nosotros vamos a comprar un artículo, ajá, y lo compramos en la tiendita de la esquina, pues nos cuesta tanto. Pero si queremos ir a buscar, o queremos comprar, perdón, ese mismo artículo en un centro comercial, es muy probable que nos cueste más caro. El mismo artículo, de la misma marca, mismas características, exactamente lo mismo. Puede ser que tenga un precio distinto. Entonces, a eso se refiere, a que dependiendo de la persona que lo vaya a comprar, ese monopolio puede ofrecer distintos precios. Tenemos el monopolio fiscal, donde nos dice que también tiene que ver el gobierno y nos dice que va a otorgar eh, concesiones a una empresa para que le preste algún servicio, pero ese servicio va a estar orientado o va a tener la finalidad de recaudar impuestos. Por ejemplo, puede ser la verificación vehicular. Los verificentros son una concesión, los opera un particular, pero la verificación es un requisito legal que el gobierno estableció para recaudar impuestos. Entonces lo hace a través de ese particular con ese único fin, con un fin fiscal, ¿no? De poder recolectar esos impuestos por parte de, eh, pues sí, de la comunidad. Después tenemos el monopolio bilateral, donde nos dice que va a haber uno solo de ambos lados, es decir, que un solo vendedor y un solo comprador. Ajá. Eh, a ver, pensar en un ejemplo. Eh, que haya un solo comprador, un solo vendedor. Híjole, no se me viene ninguno a la mente, pero podría ser, digo, para que haya solo un comprador, casi siempre tiene que intervenir el gobierno, porque de lo contrario, este, no, no habría un solo comprador, cualquiera lo podría comprar, pero el gobierno sí puede tener esas exclusividades, ¿no? De que los productos o servicios que él consume pueden ser únicamente para ellos, ¿no? Pero que solo haya un vendedor, este, no se me ocurre ahorita ninguno, a ver si ahorita me acuerdo de algo. Después tenemos el monopolio diferenciado, donde nos dice que se va a producir cuando una empresa ofrece el mismo bien a diversos compradores distintos durante el mismo periodo de tiempo. Ajá. Es muy similar que el anterior, el discriminador de precios, solo que aquí se va a referir no solo al comprador, ajá, sino eh, al lugar donde se puede comercializar ese producto, ¿vale? Que obviamente también tiene que ver con el comprador final, ¿no? Eh, pero va más referenciado al lugar donde se va a comercializar. Y el monopolio gubernamental, que ya decíamos, cuando la empresa pertenece o depende del, este, eh, del gobierno, pues entonces ahí está permitido, ¿no? Los ejemplos más claros, pues son obviamente tanto eh, CFE como Pemex, ¿no? Que Pemex poco a poco se ha ido abriendo, pero no del todo, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí con esta parte del monopolio?
Profe, Ok, profe, sí. ¿por qué si busco en internet empresas de monopolio en México sale, por ejemplo, Bimbo, Coca-Cola, Cemex? Y mi pregunta es que esas sí tienen competencia. De hecho, sí, Maggie, de hecho, déjame ponerlo porque es precisamente la información que sigue en la siguiente diapositivas, ¿vale? En nuestro país, como tal, monopolios no hay, porque para empezar están prohibidos. Ajá. No hay, pero eh, algunos de ellos están disfrazados y algunos otros este, tienen prácticas monopolistas. ¿Y a qué me refiero por prácticas monopolistas? A que se sienten ellos los dueños del mercado y dificultan a, a las otras empresas, a la competencia, dificultan que ellos puedan sobresalir. No quieren que sobresalgan. Ajá. Y ahorita precisamente vamos a ver esos ejemplos, ¿no? Que de hecho yo también los investigué en internet para saber y más o menos cuáles eran su participación dentro del mercado para que, para poder ser considerados como tal. Ajá. Entonces, el monopolio tiene que estar regulado, ¿vale? Como les decía, para empezar, está prohibido en nuestro país por lo menos, ¿sale? Y como les decía también, en la mayoría de los países. Hay algunos por ahí que sí lo permiten, pero son pocos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que estar muy al pendiente y tratar de generar eh, competencia económica en todos los sectores. Tiene que estar muy al pendiente precisamente de esas prácticas, de las prácticas de empresas líderes que quieren convertirse en monopolio. Ajá. Que quieren estar con ellos como única empresa dentro del mercado, como única opción, pero pues obviamente no pueden y por eso tratan de disfrazarlo. Entonces, el gobierno tiene que estar muy al pendiente de eso. ¿Y cómo incentivar la inversión? Pues mediante eso. Eh, Generar que las personas formen empresas, el apoyo a pymes, la concesión de impuestos, tratar de permitir la inversión extranjera, este, que cada vez haya menos aranceles. ¿Y cómo se puede hacer? Pues a través de los tratados de libre comercio con otros países para que vengan nuevas empresas. En fin, toda esa política económica, este, macroeconómica, tiene que estar muy al pendiente para esto, ¿sí? A nadie le va a beneficiar más que haya competencia que al mismo gobierno, porque se generan empleos, se genera inversión extranjera, hay una mayor variedad de productos, por supuesto esto beneficia a los consumidores finales, ¿no? Si nosotros vamos al supermercado y nada más encontramos una marca, chin, pues esa no es la que me gusta, no la que quiero, no la que estoy acostumbrado, ¿no? Y si fuera siempre así, pues no tendría sentido, ¿no? Sería muy complicado acostumbrarnos. Entonces, mientras más variedad de productos haya, pues vamos a encontrar el producto que más se adapte a nuestras necesidades y gustos. Ajá. Entonces, el gobierno tiene que estar muy al pendiente de todo eso. Ajá. Y es precisamente lo que menciona aquí las diapositivas. ¿Vale? Deben existir leyes antimonopolio, como les decía, que promuevan la inversión, que promuevan el surgimiento de nuevas empresas, que, que se firmen tratados de libre comercio con otros países, este, eh, que cada vez se explore más en otros ámbitos, apoyar a la ciencia, a la tecnología para que se puedan desarrollar productos nuevos. Hay empresas mexicanas de tecnología muy importantes a nivel mundial, pero no se les apoya, pero no se les da ese reconocimiento. Entonces,
eso complica, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene esa relevancia. Lamentablemente en nuestro país, pues tenemos uno de los índices eh, más altos en cuanto a corrupción y en cuanto a una mala distribución de las riquezas, ¿no? Tenemos a personas que figuran dentro de los 5 o 10 empresarios más ricos en todo el mundo, pero también tenemos a municipios, a comunidades que pelean por ser uno de los más marginados, ¿no? De los más pobres, también a nivel mundial, a nivel de algunas localidades africanas. Entonces, no puede ser que un solo país tenga tanta variedad, tanta diferencia en cuanto a la distribución de las riquezas. Y eso se logra, pues, gracias a esa situación, ¿no? A una corrupción y a un mal manejo de las economías y de las empresas que forman parte principalmente del gobierno. Eh, Como nos mencionabas, Maggie, estas empresas son las que, si bien es cierto, no son monopolios, sí están muy cerca de serlos. Ajá. O como les digo, lo disfrazan para que no se note tanto. Ajá. O para que la ley no sea reglamentado, no sea regulado en cuanto a ese sentido. Por eso es que compran empresas, crean empresas nuevas bajo otro nombre, bajo otra razón social, pero a final de cuentas, pues siguen siendo de los mismos. El primero es América Móvil. ¿Sí sabemos quién es América Móvil? ¿O a qué empresa representa? No, no, profe. América Móvil es la principal proveedora de servicio de telefonía en nuestro país y en América Latina y gran parte de Estados Unidos. Estamos hablando de Telcel y de Telmex. Y tienen más del 64% de participación del mercado. Ajá. Hasta ahí puede ser que suene todo normal. Ok, pues sí, ¿no? Pues es la empresa más grande, la que más dinero tiene, la que más invierte, pues está bien, se ha ganado el mercado, pero no ha sido eh, de manera leal o de manera transparente como piensan o como quieren hacernos creer, ¿no? Para empezar, pues Telmex, por ahí de los años 80, pues era del gobierno y de pronto resulta que se la vendieron a Carlos Slim, ¿no? Se la vendieron por una ridícula cantidad, ¿no? Prácticamente se la regalaron y, y pues Carlos Slim hizo toda su fortuna gracias a esta empresa, ¿no? Principalmente. Invirtió mucho, sí, invirtió, hizo, creó toda la infraestructura, cableado, satélites, todo lo necesario para que se brindara ese servicio, pero también a costa de los demás. En un inicio no había competencia, ¿no? Telmex era la única proveedora. Cuando empezó la telefonía celular, pues de igual manera, Telcel y punto, ¿no? No había más. Pero después, pues empezaron a surgir competencia, ¿no? Entonces, Telmex les decía, sí, está Pero, bien, ¿quieres? profe, o sea, al final del día profe, Sí, 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 les adelante. digo que al final del día toda la telefonía es lo mismo, ¿no? O sea, es del mismo dueño y todo en uno solo, ¿no? Exactamente, sí, sí y no. Digo, a final de cuentas sí hay distintas empresas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos Movistar y tenemos AT&T, ¿no? Que son de dueños diferentes, ¿no? No es como tal de Telcel. Pero utilizan la misma red, la misma infraestructura, los mismos satélites para poder llevar a cabo esa telecomunicación. Y para que esto suceda, pues Telmex Ok. les cobra una renta, un derecho de piso. ¿Por qué? Porque ellos quieren instalar sus propias antenas, quieren instalar sus propias
infraestructura, pero, Telcel no los deja, ¿no? No puedes hacerlo porque el espacio, el gobierno me dio la concesión a mí y yo la tengo, y si quieres te puedo dejar operar, pero hasta ahí. Utilizas mi infraestructura, utilizas mis redes, pero te las voy a rentar, me tienes que pagar una renta, ¿vale? Entonces, esas son las prácticas monopolistas. Les repito, están disfrazadas, están ocultas por debajo del agua, pero, eh, pero si le rascamos un poquito, nos llegamos al mismo núcleo, ¿sale? Llegamos al mismo fondo, en el que Telmex y Telcel están por debajo de todas, ¿no? Por debajo me refiero a que influyen en todas, ¿no? En todas las empresas que puedan proveer de esa telefonía, sin importar si es telefonía móvil, como las que ya mencionamos, AT&T y Movistar, o si es también telefonía fija, ¿no? Con Easy y con Cablecom, que me parece que son las únicas, no sé si haya otra. Ajá, pero es exactamente lo mismo. Telmex es el rey, es el que domina, y todos le tienen que dar una renta a América Móvil para que puedan brindar el servicio. Y algo muy similar pasa con las demás, con el demás que mencionamos aquí, ¿no? Con Bimbo. Si bien es cierto, Bimbo hoy en día ya está compitiendo no solo con panificadoras, eh, con el pan de caja, por así llamarlo, sino también ya con los expendios de pan, ¿no? Por eso es que de manera global solamente Bimbo tiene el 5%, pero aquí se están incluyendo las panificadoras, las que venden este, pan casero, por así llamarlo, ¿no? Pan no embolsado como el de Bimbo o como eh, el de las demás marcas que, vaya, pues son de Bimbo también, ¿no? Marinela, Tía Rosa, Wonder, todas pertenecen al grupo Bimbo. Por lo tanto, si hablamos únicamente de ese sector de pan de caja o de pan embolsado, pues sí, Bimbo tiene el monopolio disfrazado con el distinto nombre de las demás empresas. Ajá. Bimbo estuvo eh, comprando en pequeñas empresas, pequeñas que surgían de pan embolsado, y las estuvo adquiriendo. Te compro tu empresa, te compro tu empresa, para que nadie le hiciera mosca, para que nadie le hiciera sombra en esa división en cuanto al pan dulce. Ajá. Y les repito, las demás empresas que aquí se mencionan, Cemex, Coca-Cola FEMSA, Grupo México que opera, eh, tiene la concesión de explotar minas, principalmente minas de carbón y minas de plata en nuestro país, ¿vale? Ellos tienen toda la concesión, Grupo México tiene toda la concesión, y ellos a su vez la rentan a alguien más. Pero Grupo México tiene el 77% de participación del mercado. O sea que se quedan con todo lo que extraen de las minas, con todo. Y sabemos que nuestro país pues, es muy rico, ¿no? En esos minerales. Lo mismo con Gruma. Gruma este, es la empresa dueña de Maseca, harina para tortillas. Controla más del 70%, y también tiene otras pequeñas marcas que en conjunto prácticamente dominan el mercado. Televisa, ¿no? Televisa también, a través de empresas como Easy, ¿no? Que también es de ellos,
que tienen una leve participación con Sky, que tienen participación y son dueños de algunos canales o televisoras en Estados Unidos y en América Latina, pues también controlan todo el espacio televisivo de toda esta región, ¿no? A pesar de que TV Azteca, por ejemplo, pues es su principal competidor, pues no, ni siquiera se le acerca, ¿no? Y las demás empresas, pues ni se diga, menos participación, ¿sale? Entonces, estos son monopolios, pero eh, vamos a llamarlo así, es el lobo disfrazado de oveja. ¿El qué, profe? Es un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Porque ante los Ah, ojos de ya. los demás, Ajá. pues quedan bien, hay competencia, permiten la competencia, pero, repito, si nos ponemos a buscarlo un poquito más, nos damos cuenta que estas empresas están prácticamente detrás de todo el negocio de cada uno de sus ramos, Sí, profe. ¿vale? Así es. Entonces, esto, lamentablemente, como mencionábamos, pues se da en gran medida gracias al, este, a la participación y a la permisión que existe por parte del gobierno, ¿no? Y bueno, si hablamos del gobierno, pues también ahí nos podemos encontrar, como les decía, a CFE y a Pemex, ¿no? CFE, pues sí, ahí ni cómo dudarlo, existía Luz y Fuerza del Centro hace 10, 15 años y, y la desaparecieron, la liquidaron, ¿no? De hecho, todavía por ahí hay temas contractuales y temas de liquidación para algunos de sus trabajadores, ¿no? Porque se las quitaron a la mala y se quedó CFE como la única operadora de energía eléctrica a nivel nacional. Pemex, pues igual, si bien es cierto, ya permitieron la entrada de nuevos vendedores, todas estas empresas como Shell, como BP, como eh, Repsol, como Móvil, y todas las que hay ya en nuestro país, le tienen que comprar la gasolina a Pemex. Pemex se las vende. Entonces, ¿es monopolio? ¿Sigue siendo monopolio? Pues sí, exactamente, ¿no? Está bien, te dejo que tú la vendas, pero tú me la tienes que comprar. No la puedes traer, no la puedes comprar en ningún otro lado. Me la tienes que comprar a mí. Porque México, obviamente, también compra la gasolina, ¿no? Nosotros exportamos el petróleo y la compramos ya refinada, este, eh, en forma de gasolina, y a su vez Pemex pues ya la distribuye a los demás vendedores, ¿no? Los que mencionamos ahorita. ¿Sale? Sí, Entonces, profe. ahí es donde vemos más claramente ese monopolio. Eh, por supuesto que para las empresas, pues el tener el monopolio implica una mayor ganancia, una mayor libertad, pero para el consumidor, pues lo limita, ¿no? Les digo, imagínense que fuéramos al supermercado y solamente encontráramos una sola marca, pues sería bastante caótico, ¿no? Entonces, este estilo de competencia de mercado sí está enfocado en únicamente el vendedor. El vendedor es el que se lleva la mayor cantidad de ganancia en todos sentidos, ¿no? Y por el contrario, el comprador, pues se tiene que conformar con lo que le ofrezca ese único vendedor, ¿no? ¿Dudas? Yo no, profe. No, ninguna, profe. ¿Todo bien? Perfecto, chicas. Bueno, pues pues si no hay dudas, ahí en la plataforma ya les dejé ese material, ya también ahí están las actividades para que las puedan realizar. Y pues nada más agradecerle por haberse conectado.
y desearles que tengan una excelente noche y excelente semana. Oiga, profe, yo nada más tengo una duda con lo del proyecto. Sí, dime. Nosotros vamos a investigar de Coca-Cola. Ajá. Ujú. Y nosotros ahorita nos estamos basando por el precio de cada refresco, ¿no? Agua, refresco y jugo. Mi pregunta es, ¿tenemos que hacerlo en todos los tamaños o nada más en ciertos? No, no, no. De hecho, se tienen que enfocar nada más en un solo producto, ¿vale? No en uno de Ok, cada uno de los que maneje. Si ustedes van a manejar coca, haz de cuenta, si sí, quieren escoger la coca de al litro, nada más esa. sí. No van Ok, a investigar ni perfecto. de agua, ni de jugos, ni de nada. Ok, perfecto. ¿Vale? Listo, Ajá. profe. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Angie? Hasta luego. Cuídense mucho, chicas, que estén bien. Bye, bye. Igualmente, gracias. Igualmente. Bye. Adiós, bye. Bye.